Así es que hoy la vamos a abordar temas importantes en este inicio de semana con nuestros invitados. Hoy tenemos el gusto de estar en compañía del ministro de Finanzas Álvaro González Richie, quien ha atendido el llamado de Canal Antigua para responder a algunas interrogantes. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, ministro. Comenzamos preguntando cuál es ya la postura del Ministerio de Finanzas en torno a la recién aprobada Ley de Emergencia para atención al COVID-19. ¿Qué mecanismos se están aplicando para dar vialidad a esta nueva ley? Bueno, sí, recordemos que esta ley básicamente se había contemplado inicialmente para facilitar las compras del Ministerio de Salud, ya que la Ley de Contrataciones, que es el mecanismo actual de compras del Estado, era un mecanismo que tardaba mucho tiempo. Por ejemplo, una licitación puede tomar de 6 meses en adelante, una cotización de 4 o 5 meses en adelante, y lo que había pasado es que el Ministerio de Salud se había desabastecido por que lógicamente esta nueva cepa requería más medicamentos, más insumos, más personal, y la idea de esa ley fue cabalmente viabilizar que se pudiera adquirir y contratar personal de una manera bastante más ágil, por lo cual se redujeron los tiempos de tal manera que el Ministerio de Salud pudiera comprar lo que necesitara cabalmente para afrontar el COVID. Lo que se había hablado originalmente era un monto de 2.500 millones. Lo que se habló en el Congreso en ese momento es que 500 millones ya se los habíamos dado semanas anterior, por lo cual esta nueva ley quedó en 1.878 millones, que es cabalmente por lo cual se aprobó el decreto. El reglamento, que es lo que se ha estado trabajando, que como dice la ley, se tiene que publicar 10 días después de ser aprobado, o sea, pensemos que es el día 30 de este mes, si mal no estoy. Ha sido un trabajo bastante extenso, ya que participan alrededor de 11 instancias para poder hacer este reglamento. Ya el reglamento está terminado, hoy se está pasando a revisión final, y ya con el reglamento hecho, ya el Ministerio de Salud va a poder materializar las compras, pues que desde el día que se aprobó la ley ha estado gestionando. Ministro, en todo este proceso, pues recordemos es una ley temporal, ¿habría contratiempos y en diciembre pues que no se logre los desembolsos contemplados debido a la premura? Sí, esta ley cabalmente la parte de compras termina el 31 de diciembre, la parte de contratación de personal y contrato abierto termina el último día de marzo. Efectivamente, el Ministerio de Salud, al ser esto una ley temporal, no quiere decir que espere que se acabe la ley para empezar, por así decirlo, a levantar los eventos necesarios para poder seguir comprando. Por ejemplo, los contratos abiertos que tendrían que empezar y no empezar porque muchos de ellos ya están en trámite para poder seguir comprando de la manera en la que especifica la ley. Repito, no es esperar al 31 de diciembre, es que desde ahorita empiezan a levantar los eventos de licitación, de cotización, de contrato abierto, para que al momento de que la ley venza este 31 de diciembre, la parte de compras ya cuenten ellos con los mecanismos que estipula la Ley de Contrataciones del Estado, porque estamos totalmente claros de que la rapidez generalmente implica mala calidad del gasto. Aquí en este caso se está haciendo y se está cumpliendo con muchísimos parámetros de transparencia, con el objeto de que las compras que se hagan ahora, aunque sean rápidas, también sean transparentes, pero claramente la idea es seguir usando los mecanismos establecidos en la ley, los cuales pues de aquí a diciembre deberían estar, si no terminados, diría muy próximos a terminar. A raíz de este problema de desabastecimiento, en la propuesta de presupuesto 2022 se ha modificado la asignación para el sistema de salud pública. Bueno, nosotros recordemos que ya en el Ministerio de Finanzas ya hicimos entrega del presupuesto el 2 de septiembre, entonces ya no tenemos nosotros ahora chance de poderlo modificar, pero claramente esto va a llegar al Congreso y ahí me imagino yo irán a citar al ministro de Salud, quien tendrá que ir a explicar a nivel de detalle si el presupuesto asignado es suficiente o no es suficiente. Aunque debemos tomar en cuenta que el presupuesto de cómo comenzó en el año 2020 comenzó con 8.197 millones y el presupuesto para el 2022, repito que entregamos el 2 de septiembre, supera los 12.000 millones. O sea, hay un incremento sobre el 50% del presupuesto del Ministerio de Salud con base a lo que comenzó en el año 2020, pero estamos conscientes que tendríamos que estar nosotros pues debidamente sintonizados en el sentido que sabemos que el próximo año la salud sigue siendo prioridad y esperamos pues
que ya cuando se esté discutiendo ahorita y hay una agenda que entregó la Comisión de Finanzas de cómo ir citando a los diferentes ministerios, pues ya el Ministerio de Salud pues irá a justificar de la mejor manera si el presupuesto asignado es suficiente o habrá que incluir algún monto adicional. ¿Se rebajó el presupuesto de alguna otra institución para poder llegar a esta propuesta de incrementar el 50% para el Ministerio de Salud? Bueno, tal vez veámoslos en dos temporalidades diferentes. Para el año 2022 esperamos pues otra vez que sí haya un presupuesto, ya que es extremadamente necesario. Vemos nosotros que la mayoría de ministerios tuvieron un alza y vemos algún ministerio, como el Ministerio de Comunicaciones, que sufrió una baja de lo que tenía en relación al año 2021. Pero al final no es una baja, digámoslo así, porque le estemos quitando recursos de inversión, sino porque no ha habido presupuesto en el año 2019, 2020 y 2021, y algunos de los recursos que tenían el Ministerio de Comunicaciones eran fuentes que no eran ejecutables. Es importante mencionar que lo que ha crecido este presupuesto del operativo, porque recordemos que el presupuesto legal es de 107,000 millones, nosotros estamos trabajando este año con un presupuesto de 94,354 millones y lo que está subiendo para el año 2022 son 10,000 millones en base a la recaudación. Lo he mencionado en algunos otros espacios, lo que estamos subiendo nosotros ahora, pues por primera vez, diría yo, desde que yo tengo memorias, que estamos creciendo únicamente con recaudación, no a través de adquirir más deuda, y eso pues claramente nos ha permitido tener esta cantidad de recursos para poder enfrentar la pandemia, poder fortalecer al Ministerio de Salud y a las instancias que reciben recursos con base a la recaudación. Una consulta, se habla de un presupuesto en la propuesta para el Tribunal Supremo Electoral que contempla como que si el 2022 fuera año electoral. ¿Usted tiene alguna razón para justificar esta comparativa? Sí, recordemos que eso es lo que manda la ley, porque el Tribunal Supremo Electoral recibe un porcentaje de la recaudación y eso es lo que se le asigna presupuestariamente. Lo que pasa es que no se le da, únicamente se le da en el año electoral. Entonces hay un espacio por ley de presupuesto que queda puesto en el presupuesto, pero lo que pasa es que no se le da ese presupuesto, simplemente queda asignado todos los años como manda la ley, pero sí hemos tenido nosotros algunas reuniones con el Tribunal Supremo Electoral que tampoco hace sentido que le den el último año los recursos porque eso pues lo que los obliga a ellos es actuar de una manera muy acelerada, a correr con todos los preparativos, las compras, etcétera, por lo que hemos visto nosotros de que tal vez se le puede ir fortaleciendo un tiempo antes, no el año de las elecciones, con el objeto que todo lo hagan de una mejor manera. Pero repito, el presupuesto que aparece ahí es un presupuesto como manda la ley, pero eso no quiere decir que nosotros le estemos dando ese presupuesto, sino que le vamos dando lo suficiente para que puedan ir operando. Ministro, ¿y se le ha solicitado a otros ministerios que cedan recursos para poder dar este apoyo al combate a la pandemia en nuestro país? Bueno, sí, aquí otra vez regreso tal vez a lo que mencionaba de que el presupuesto de 107,000 millones, que es el presupuesto legal, que es el presupuesto que venía del año pasado, versus el presupuesto de 94,000 millones de este año, pues nos ha dejado un espacio presupuestario adicional de 13,000 millones de quetzales. Ahí tengo que aclarar, esos 13,000 millones de quetzales solo es el espacio, no son los fondos, ya que esos fondos se utilizaron el año pasado. Aquí lo que estamos haciendo es que los 1,878 millones de quetzales que se le están incrementando al presupuesto del Ministerio de Salud, lo estamos tomando de esos 13,000 millones, repito, solo el espacio, no los fondos, y lo que estamos haciendo es poniéndole ese presupuesto al Ministerio de Salud e iremos nosotros viendo diferentes espacios de absolutamente todos los ministerios, todas las secretarías, de donde podamos ir nosotros dándole esos recursos para ir llenando ese nuevo espacio que tiene el Ministerio de Salud. Es un trabajo que no lo vamos a hacer pues claramente en un día o 2 días, pero sí ya tenemos nosotros contemplados algunos espacios que podemos ir trasladando al Ministerio con el objeto que el Ministerio de Salud tenga los recursos necesarios para hacerle frente pues a esta pandemia y a lo que manda el decreto. Ministro, ¿algún mensaje para el organismo legislativo para no recaer en las fricciones que han ocasionado ya en años anteriores que el presupuesto no se apruebe y se tenga que recurrir al del año anterior? ¿Qué le diría usted a los diputados? Bueno, hemos tenido algunos, si no varios, acercamientos ya con los diputados. Cabalmente el martes a las 9 de la mañana teníamos ya una citación en la Comisión de Finanzas para ir a explicar más a detalle
el presupuesto, pero hemos sido, creo yo, muy claros en el sentido que el presupuesto que se elaboró en el Ministerio de Finanzas es un presupuesto técnico, es un presupuesto financiado, es un presupuesto que cumple con todos los indicadores que nos piden las calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional, que nos pone a nosotros, sin lugar a duda, en muchísimo mejor posición de lo que tendríamos si no aprobamos el presupuesto. ¿Y por qué? Porque como estamos creciendo el presupuesto, con solo recaudación, los indicadores como déficit fiscal, la relación de deuda versus el Producto Interno Bruto, la carga tributaria, todo mejora. Entonces, lo que hemos hablado con los diputados, he insistido bastante, es que la formulación del presupuesto, que es lo que hace el Ministerio de Finanzas, está bien hecha. O sea, la formulación, diría yo, que cumple con los indicadores de la Política General de Gobierno, el Plan de Innovación y Desarrollo, y que nosotros nos debemos enfocar, bueno, cuando digo nosotros me refiero al Congreso, nos debemos enfocar más en la ejecución del presupuesto más que en la formulación. La formulación va bien hecha, es técnica, y lo que tenemos que verificar, y por el bien del país, lo más importante es poder vincular esos números que están en el presupuesto versus que se materialice el destino de los fondos. En el ejercicio de presupuesto, por ejemplo, si se destinan 10 millones de quetzales a un programa del Ministerio de Educación que va al alfabetismo, por decir un ejemplo, lo estoy inventando ahora. En el presupuesto ustedes ven esos 10 millones, ven el programa, ven el subprograma, ven la actividad, ven la meta de qué es lo que se va a lograr con esos 10 millones y se puede evaluar de que esa meta sea cumplida. El hecho de no tener un presupuesto, pues lógicamente genera esa percepción de falta de transparencia, ya que no se sabe desde el inicio hacia dónde van los fondos, sino hay que irlos ajustando conforme va el año, lo cual nos pone pues en una situación complicada operativamente al Ministerio de Finanzas. Pero sí, el acercamiento con los diputados es que aprueben el presupuesto, que los cambios que se hagan sean los mínimos posibles, y recordemos también que esos 10,000 millones de quetzales adicionales de recaudación entre un año y el otro va a permitir darle 1.151 millones de quetzales más a las municipalidades, 350 millones más a los consejos de desarrollo, pues más recursos para la Universidad de San Carlos, el deporte, el Tribunal Supremo, la Corte de Constitucionalidad, etcétera, ya que dependen de la recaudación. Y una mejora en la recaudación pues nos va a permitir pues darles más recursos a estas instancias, los cuales a su vez van en proyectos de inversión y funcionamiento del Estado. Ministro, hablando justamente de la cartera de educación, ya que usted mencionaba ese ejemplo, ¿se ha visto alguna modificación en el presupuesto asignado debido a que probablemente pues vaya a ser irregular el periodo educativo también del 2022? Bueno, recordemos que lo que hace el Ministerio de Finanzas es que le envía los techos definitivos a cada ministerio y es cada ministerio el que decide cómo invertirlo. Por ejemplo, al Ministerio de Educación se le están dando sobre 2,000 millones de quetzales más de presupuesto y principalmente obedece a que hay una regularización de plazas que están en renglones 021, por ejemplo, y los estamos trasladando a los renglones 011, porque hay muchas municipalidades que tienen ellos dentro de sus gastos pagan sus maestros, lo cual pues eso no debería ser así. Entonces ese costo de los maestros los está cabalmente absorbiendo el Estado como debería ser para liberar fondos a las municipalidades. Hay un esfuerzo adicional en el tema de alimentación escolar, hay un incremento también en temas del escalafón, que eso pues genera un costo en nómina también que va subiendo, y es importante en el Ministerio de Educación también hacer notar de que no hay ningún incremento debido a nuevos pactos colectivos, o sea, no ha habido nada, no han habido negociaciones en temas de pactos colectivos, sino lo que está creciendo es puramente regularización de nómina y otros pues rubros, por así decirlo, que hablamos ahorita, remozamiento de escuelas, alimentación escolar, traslado de maestros, escalafón, y por eso es que vemos nosotros pues un incremento en dicho ministerio. Muchas gracias, ministro. ¿Algo que desee agregar en torno a pues ya lo que se va a dar en el Congreso de la República durante los siguientes meses y adelantándose también a la citación en la Comisión de Finanzas? Usted ayer lo decía, pues se va a buscar agilidad por parte del Congreso para la aprobación. ¿Algo más que desee usted agregar? Bueno, yo diría solo que estemos convencidos de que el ejercicio que hace el Ministerio de Finanzas es eminentemente técnico, se hace con el apoyo, lógicamente, de la SAT, se hace con el apoyo del Banco de Guatemala, se hace en comunicación con la banca multilateral, se hace en comunicación con el Fondo Monetario Internacional. Es un presupuesto que no es político, es un presupuesto que está técnicamente hecho
y el hecho de que llegue al Congreso, pues no es forzosamente para que lo modifiquen de raíz, sino solo para que hagan pues, los pequeños ajustes, ya que ellos hacen una ronda pues, de reuniones tanto con ministros, con instituciones que reciben fondos del Estado, y como les he dicho yo en repetidas ocasiones, no castiguemos la formulación. O sea, el problema no es la formulación del presupuesto, el problema es la ejecución. Si nosotros ahora o el Congreso no aprueba el presupuesto, lo único que nos está generando son problemas administrativos, falta de transparencia, no se le va a poder dar los fondos adicionales a las instituciones que ya hablamos y lógicamente tampoco se va a fiscalizar adecuadamente. El presupuesto es la mejor herramienta de transparencia que existe y lo que pedimos nosotros al Congreso es que lo apruebe, ya que a ellos mismos se les va a facilitar fiscalizar el destino de los recursos con un presupuesto aprobado. Muchísimas gracias, ministro Richie, por atender nuestro llamado y también aclararle a los guatemaltecos cómo está funcionando ya la propuesta de presupuesto en el Congreso de la República y lo que va a suceder si es que se aprueba para el sistema de salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. El ministro de Finanzas Públicas, Keila Álvaro González Richie, hablando sobre pues ya la propuesta que ha entregado el Ministerio de Finanzas al Congreso de la República. Hay citación en la Comisión de Finanzas en esta semana y esperemos, así como lo dijo el ministro, que los diputados no, como ha sucedido en años anteriores, entren en algún debate que atrase, llegue la fecha límite y no se apruebe el presupuesto. Que seguramente así va a ser. Para nadie es una sorpresa. Sucedió el año pasado, sucedió años anteriores y esto así es. Mencionaba algo y es que el Congreso debe velar por la ejecución del presupuesto. Sin embargo, yo también apelo un poquito en este tema porque el Congreso debe cerciorarse que el presupuesto cumpla con los indicadores de la política general de gobierno del país y que, por supuesto, que no ponga más en deuda la deuda internacional que se tiene y que al final o a la larga a quienes nos afecta más es a nosotros los ciudadanos con el pago de nuestros impuestos. Entonces es importante que también se vea esa parte no solo de la ejecución, sino cómo está estructurado el presupuesto para ver si se pueden hacer enmiendas que pues nos puedan ayudar en nuestra economía. Así es, y lo dices claramente, y lo dijo el ministro, si no se aprueba, digamos, tampoco existe la posibilidad de fiscalizar y de tener una métrica real sobre la recaudación y cómo está la balanza recaudación-ejecución. Con un presupuesto ya aprobado, pues eso es más fácil de medir. Definitivamente, Joaquín. Aparte, creo que también me llamó la atención los 2.000 millones del presupuesto para el Ministerio de Educación, realmente. Sí. Y sí, tiene mucho que ver porque vemos en las municipalidades que tienen estas plazas 029, que realmente no les compete a las municipalidades darlas, pero tienen que hacerlo porque no hay maestros en las aulas. Claro, es que esto es, o sea, la municipalidad le está pagando el salario a los maestros y el presupuesto asignado al Ministerio de Educación sirve para el sindicato. O sea, esto no es. Vamos a tener otra entrevista más adelante, Keila, con el epidemiólogo Erwin Calwa. Vamos a estar hablando sobre la vacunación de niños, cómo está el tema en Guatemala en este sentido. Ya vimos mayores de 12 años ya están recibiendo sus dosis, pero hay algunas contradicciones en torno a los posibles efectos adversos que puedan tener estas vacunas. Vamos a tenerla más adelante, vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar, mucha más información para usted. Ya volvemos.